Padre, agradecemos tu infinita misericordia, porque tu palabra dice que tú produces en el hombre querer como nacer por tu buena voluntad. Y eres tú, Señor, el que ha puesto esta inquietud para seguir viniendo, Señor, a aprender más de tu palabra. Te doy gracias por la vida de las personas que estamos aquí. Y te rogamos, Señor, que grabes en nuestra mente y en nuestro corazón estas enseñanzas. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a ver la lección 44. Ok, ahora vamos ya estamos a unas, pues yo calculo que sí llegaremos a 50 lecciones, pero bueno, también depende qué tanto, vamos avanzando, ¿verdad? Dice, Jesús ha muerto en la cruz y ha sido puesto en un sepulcro que fue sellado con una gran piedra. Y así hemos llegado a la parte más gloriosa de toda la Biblia, el evento que pone de manifiesto que todo el testimonio que Jesús dio de sí mismo y del Padre es cierto. Pues ante cualquier objeción que el hombre pudiera interponer a su testimonio, su resurrección manifiesta el gran poder de Dios y su veracidad acerca de sus palabras y la certeza de todas sus promesas. No debemos olvidar lo que hemos dicho con anterioridad en su relato. En su relato, Juan está enfocado en Jesús y su obra, dejando de lado aspectos de su entorno que ya han sido narrados en los demás evangelios. Por eso solo habla de María Magdalena, sin mencionar a las mujeres que le acompañan. No habla de la custodia del sepulcro por la guardia romana, ni enfatiza el anuncio de los ángeles que otros evangelios comparten. No sé si dije mi Biblia por aquí. No, ¿verdad? Creo que le dejé en el escritorio, ¿verdad? 3. Ok. Vamos a leer hoy Juan 20 del 1 al 18. Juan 20 del 1 al 18. Entonces empezamos. Adelante. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Salieron pues Pedro y el otro discípulo, y fueron hacia el sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro. E inclinándose para mirar adentro, vio las envolturas de lino puestas allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí. Y en el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. También entró el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Porque todavía no habían entendido la escritura de que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos entonces se fueron de nuevo a sus casas. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó y miró dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde me han puesto. Al decir esto, se volvió y vio a Jesús, que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Mujer, ¿por qué lloras? Le dijo Jesús: ¿a quién buscas? Ella, pensando que era el que cuidaba el huerto, le dijo: Señor, si usted lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo me lo llevaré.
María, le dijo Jesús. Ella volviéndose le dijo en hebreo, Raboní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Ok, entonces tenemos que pasado el día de reposo, el primer día de la semana, es decir, el domingo, María Magdalena fue temprano al sepulcro. Una pregunta. Sí, hermano. A ver, se supone que Jesús subió hasta después de estar los 30 días con los apóstoles Sí. al cielo. Entonces aquí, ¿por qué dice? Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Ok, bueno, ahorita vamos a llegar a esa parte, ahorita tocamos si quieres sobre ese punto, que de hecho aquí en el material hay un comentario sobre eso. Entonces si quieres ahorita que lleguemos ahí lo comentamos, ¿ok? Y porque sí es interesante y de hecho no hay un consenso sobre la interpretación de esa frase, pero ahorita vamos a comentarla, no solo lo que tengo aquí escrito, sino también algunas otras ideas. Bueno, ok, aquí dice que fue temprano al sepulcro cuando todavía estaba oscuro. Ok, antes de que amaneciera, ¿verdad? Y vio que la piedra ya había sido quitada del sepulcro. Recuerden, Juan se está enfocando solo en María, pero iban más mujeres con ella, ¿verdad? Entonces corrió y fue donde estaba Simón. Otra pregunta, pastor. Sí. Ajá, sí, adelante. ¿Ella era María, su madre? No, esta es María Magdalena. Lucas dice de quien echó fuera 7 demonios. Ajá. Sí, entonces ella, porque de hecho Juan la señala junto con María, la madre de Jesús, María Magdalena, María, la esposa de Chuza, creo que se llama, y Salomé, o la hermana de María, ahí al pie de la cruz. Entonces, María Magdalena es una, María la Madre de Jesús es otra. ¿Ok? Entonces, no se señala de hecho que María la Madre de Jesús haya ido al sepulcro. Es de Cleofas. ¿Mande? De Cleofas. De Cleofas, ¿verdad? Mujer de Cleofas. Ok, entonces, bueno, vio, obviamente entendemos iba un grupo de mujeres, posiblemente solo 3 o 4 o tal vez iban más, pero siempre se va señalando a unas cuantas, ¿verdad? Entonces corrió y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba. Y les dijo, se han llevado al Señor del sepulcro. Ella no dice el cuerpo, pero bueno, se han llevado al Señor del sepulcro. Y luego habla en plural, si se fijan, porque eso significa que iban más mujeres. Y no sabemos dónde lo han puesto. Obviamente llegaron muy de madrugada, estaba oscuro, no había quien preguntarle. Podemos entender que las demás mujeres se quedaron en el huerto mientras María Magdalena, totalmente preocupada por este hecho, salió corriendo a donde estaban Pedro y Juan para darles aviso de lo que había ocurrido. Seguramente ellos se encargarían de investigar qué pasó. Ahora, acerca de que Juan es el otro discípulo que se denomina a sí mismo a quien Jesús amaba, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, ¿verdad? Juan hace esta referencia de sí mismo, lo podemos deducir por el último capítulo, ya llegaremos allá. Y nos daremos cuenta que él no pone su nombre, pero él es la forma en que se llamaba a sí mismo, por ponerse un seudónimo, ¿ok? No que esto destacar el amor de Jesús por él, haciendo menos a los otros discípulos. Bueno, ok, salieron pues Pedro y el otro discípulo, es decir, Juan, y fueron hacia el sepulcro. Los dos corrían juntos, iban a prisa. Así les llamó la atención esto, les preocupó, los dos corrían juntos. Pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero.
al sepulcro. Y llegó primero al sepulcro. E inclinándose para mirar adentro, vio las envolturas de lino puestas allí, pero no entró. Pero no entró. Entonces llegó también Simón Pedro tras él. Entró al sepulcro y vio las envolturas de lino. Lo que había comprado Juan de José de Arimatea, ¿verdad? Y en lo que lo había envuelto. Vio las envolturas de lino puestas ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús. El famoso sudario que dicen que después se tomó, que se guardó, bueno, y cosas que no son creíbles, pero bueno, el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con las envolturas de lino, sino enrollado en un lugar aparte. Enrollado en un lugar aparte. También entró el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. O sea, Juan se quedó en la entrada. Pedro llega, entra, ve las envolturas, y luego Juan se anima. También entró el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Vio y creyó. Esto nos recuerda un poco a Tomás, ¿verdad? Porque todavía no habían ¿qué? Entendido. Todavía no habían entendido la escritura de que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Un asunto interesante, porque es una confesión que Juan está haciendo, su testimonio. Los discípulos entonces se fueron de nuevo a sus casas. Ellos no tenían mayor conflicto, entendieron que Jesús había resucitado y se fueron. Muchos piensan que Juan era más joven que Pedro y por lo tanto corrió más rápido que él. Y Juan, siendo cauteloso, se quedó a la entrada del sepulcro. Pero no nos extraña que Pedro no se haya limitado a eso, pues él fue directamente al interior del sepulcro. Esto motivó a Juan a entrar también. Y es así como Juan nos confía su testimonio personal, la fe que aún no había tenido sobre la promesa de resurrección de Jesús. Finalmente llegó con la comprensión de las Escrituras. Aquí dice, no hay fe sin comprensión. En realidad fue hasta que entendió. No es que viera la evidencia, sino que al ver la evidencia él entendió que Jesús había dicho que iba a resucitar. Ahora, ¿por qué? Porque él fue testigo de este evento, nos cuenta sobre los lienzos y el sudario. Quiere decir que María no había entrado al sepulcro. Y para dar cuenta de que su acomodo dejaba de lado la idea de un saqueo. Si hubieran entrado a robar al sepulcro, pues no estarían acomodados los lienzos, ¿verdad? O de que el cuerpo de Jesús hubiera sido robado, que sus enemigos lo tomaran, pues no iban a dejar los lienzos dobladitos, se los llevaban. Entonces dice, de otro modo el desorden o la falta de los lienzos hubieran sido señal de lo contrario. El que estuvieran ahí acomodados los lienzos y separados, pues simplemente es evidencia de que Jesús había resucitado. Eso para Juan fue suficiente. Quizás lo compartió con Pedro, comentaron esto y creyeron que Jesús había resucitado. Ok. Pedro y Juan se fueron sin mayor acción. Ya no fueron a ver qué había pasado con el cuerpo, ¿no? Porque ellos lo entendieron. María posiblemente tardó más en llegar, quizás cuando ya se habían ido ellos. Y es muy probable que las demás mujeres estuvieran presentes ahí también cuando estos discípulos visitaron el sepulcro. Ahora, María no entró al sepulcro, Juan y Pedro no le explicaron nada, ella se quedó ahí quizás porque llegó después. Y María estaba afuera llorando.
junto al sepulcro. sepulcro. Ella se quedó ahí parada a la entrada llorando. Y así como preguntándose, bueno, estos ya se fueron y no hicieron nada. Ella muy preocupada, bueno, vamos a investigar, para eso les hablé. Ellos fueron corriendo, la dejaron atrás. Ella llega después y ya ve que se van. Bueno, el estado de María destaca sobre el de las demás mujeres, algo semejante a Pedro entre los 11. Dicen por este relato que a lo mejor era muy semejante a Pedro en su carácter, ¿no? Entonces nos da una idea, ¿verdad? Como un Pedro femenino. Al parecer ella es la más afectada por la ausencia del cuerpo del Señor y le urgía una respuesta sobre la situación que le había impedido cumplir con el propósito que la había traído al sepulcro. Ahora, no había entrado, no había visto los lienzos, estaba junto al sepulcro llorando y mientras lloraba se inclinó y miró dentro del sepulcro. Finalmente se animó a mirar. ¿Y qué fue lo que vio? Dos ángeles. Dos ángeles vestidos de blanco. Dos ángeles vestidos de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús. Uno a la cabecera y el otro a los pies. Posiblemente había una piedra, una mesa, algo donde se había puesto el cuerpo y no en el suelo. Entonces ahí estaban sentados los ángeles, uno donde había estado los pies y otro donde había estado la cabeza. Uno a la cabecera y otro a los pies. Estos seguramente son los jóvenes de los que habla Marcos 16:5. ¿Dónde seguíamos la lectura? Con Abisai, Marcos 16:5. Entrando en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido con ropaje blanco, y ellas se asustaron. Ok, entonces ahí Marcos nos habla también de que vieron, pero ahí dice que todas las mujeres, ¿verdad? Dice un joven, ¿verdad? Sí. Ok, ahí en Lucas son dos ángeles. Bueno, ahí es donde va variando los relatos. Obviamente Juan es el que detalla esto un poco más, porque él fue testigo ocular, ¿verdad? Hacía unos minutos Pedro y Juan habían estado ahí, pero no vieron a los ángeles. Esto ha generado una interesante pregunta, una pregunta que cualquier respuesta pues es especulación, ¿verdad? Pero destaca esto ha generado una interesante pregunta. ¿Por qué estos ángeles aparecerían solo a las mujeres y no a ellos? Porque en todos los relatos, en los 4 relatos de los evangelios, los ángeles hablan con las mujeres, pero no se aparecen a los hombres. No se aparecen a Pedro y Juan, que son los que van. Solo este evangelio dice que fue Juan. Creo que es Mateo el que dice que fue Pedro. Bueno, esta es la pregunta: ¿por qué los ángeles se aparecen a las mujeres y no a ellos? Sobre esto se especula mucho, se dicen muchas cosas, pero destaca la idea de que el testimonio de una mujer en ese tiempo no era de mucho peso y por eso el testimonio no buscaba convencer a la sociedad, sino dar fe a los discípulos a quienes él se iba a aparecer posteriormente, a todos los creyentes. ¿Quién le iba a creer a las mujeres? Los demás cristianos. Los fariseos, los saduceos, ellos no iban a creer el testimonio de las mujeres. Entonces, por eso se aparece solo a las mujeres. De este modo va tomando un orden, porque esta noticia es para los cristianos, los seguidores de Jesús. Ok, dice: mujer, ¿por qué lloras? Le preguntaron los dos ángeles. ¿Por qué lloras? Porque se han llevado a mí, Señor. Porque se han llevado a mi Señor, posiblemente pensando pues que los enemigos de Cristo se lo habían llevado, ¿verdad?
ya han perdido el cuerpo, que van a arreglar las mujeres, ponerle ahí las especias, todo. Bueno, se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Les contestó ella. Ahora, unos ángeles dentro del sepulcro le hablan a María, pero esto no llama su atención. Es como, a ver, espérenme ustedes quiénes son. Están metidos en el sepulcro donde debía estar el cuerpo de Jesús. Y María, pues se le hace muy natural como si estuviera platicando con alguien en la esquina, ¿no? Entonces, esto ya nos habla de cómo estaba María. Dice, pues es evidente que está muy afectada por la pérdida del cuerpo de su Señor. Ya ni siquiera se está dando cuenta en su entorno. Ahí están unos ángeles, le hacen una pregunta, ella les responde como si nada, ni siquiera dice, bueno, ¿y ustedes quiénes son? ¿Qué hacen aquí metidos, no? Al decir esto, se volvió y vio a Jesús. Y vio a Jesús, que estaba allí. Pero no sabía que era Jesús. Entonces, por alguna razón volteó. Mujer, ¿por qué lloras? Mujer, ¿por qué lloras? Le dijo Jesús. ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Ok, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensando que era el que cuidaba el huerto. Recuerden, la tumba estaba ahí en el huerto, ¿verdad? Pensando que era el que cuidaba el huerto, le dijo: Señor, si usted lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo me lo llevaré. Nuevamente, ella no se da cuenta de nada, está muy afectada María. Algo hizo voltear a María, tal vez sintió la presencia de Jesús, sintió a alguien moviéndose atrás, o alguna actitud de los ángeles, dice por ahí un escritor. A lo mejor en ese momento que Jesús se aparece atrás, los ángeles se arrodillan, o María ve que la tumba se oscurece porque alguien se para atrás tapando la luz, o los ángeles desaparecen. Algo hizo que María volteara. La pregunta de Jesús, ¿a quién buscas?, le indica que debe buscar a una persona, no a una cosa o un cuerpo. Que María creyera que era el cuidador del huerto prueba que Jesús tenía una forma humana normal. Él no se veía resplandeciente como un ángel o algo, le hubiera llamado la atención, ¿verdad? Era un cuerpo normal. María, le dijo Jesús, ok, ahí en el 12. El llamado de Jesús debe sacarla del estado en que se encuentra. Ahora, María le dice esto a Jesús creyendo que es el del huerto, y seguramente se vuelve a voltear hacia la tumba porque dice, ella volviéndose le dijo en hebreo, al voltear lo ve y le dice Raboní, o ahí dice Rabona, Raboní, que quiere decir maestro. Ahora, este término se le daba, es diferente a rabí. Este término se le daba solo a algún rabí destacado. Su sentido original era mi maestro, es decir, un maestro por encima de los demás. Regularmente era usado en referencia a Dios. Jesús le dijo: suéltame, o no me agarres, o no me toques, porque todavía no he subido al Padre. Lo que ahorita ha comentado nuestro hermano Rudy, que ahorita vamos a comentar, ¿verdad? Porque todavía no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos, ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mí Dios y Dios de ustedes. Subo a mi Padre y Padre de ustedes,
a mi Dios y Dios de ustedes. Ok, esto destaca varias cosas. De hecho, en esta frase Jesús destaca varias. Bueno, primero, Jesús tiene un cuerpo físico que puede ser tocado. Tal vez aquí es donde se ubica. Vamos a ver Mateo 28:9, le toca a Natán. De repente Jesús les salió al encuentro diciendo saludos, y ellas acercándose abrazaron sus pies y lo adoraron. Ok, aquí dice que le abrazaron los pies, lo adoraron todas las mujeres que estaban ahí. Recordemos que ahorita el enfoque está en María. Esto es evidencia de su resurrección física con un cuerpo glorificado. Es decir, él tiene un cuerpo físico porque puede ser tocado. Ok, le abrazaron los pies, él le dijo a María, no me toques o suéltame o no me agarres. Segundo, Jesús debe subir al Padre. Esto puede deberse a que tras resucitar, esperó a ese momento para después presentarse delante del Padre. Esta es una interpretación. Hay otra que dice, aunque no voy muy de acuerdo con ella, porque dice que la frase suéltame porque todavía no he subido al Padre, significa que Jesús le está diciendo, no te aferres a esta relación, porque yo me voy a ir al cielo y no van a ser las cosas como eran antes. Es demasiada interpretación para una frase. Pero esa es otra versión, pero la versión dice, no me toques. Sí. No dice suelta. Bueno, es sí, la interpretación, no me toques o suéltame. Bueno, aquí dice, no me agarres, de hecho dice literalmente, no me agarres. Es más o menos como se interpreta el término griego, como se interpreta el sentido de tal vez ya lo estaba agarrando ella. Entonces, si agarran algo y dice, bueno, no me toques, o pueden decir, suéltame, ¿no? Entonces, cualquiera de las dos cosas, dando a entender que María, en cuanto lo vio, pues lo agarró, lo abrazó, lo tomó del brazo o algo. Pero, bueno, volviendo al punto de Jesús ascendiendo al cielo. Porque hay una cosa, Jesús estuvo 40 días en la tierra, o 40 días apareciéndose, pero no todo el tiempo, en algún momento desaparecía. ¿A dónde iba? El asunto es que seguramente él subía a la presencia del Padre, puede subir y bajar. Es decir, el hecho de que haya subido al final, como dice aquí, si esta es la interpretación correcta, que iba a presentarse delante del Padre después de resucitar, porque él estuvo en la tumba esos días y aún no había entrado a la presencia del Padre. Entonces, si esta es la interpretación correcta, hay que considerar que esta ascensión no es permanente como la que es narrada en los otros 3 evangelios, donde su cuerpo físico, él ascendió al cielo, a la presencia del Padre, y ya no vuelve a bajar hasta que venga por segunda ocasión. Pero nada evita que haya subido, bajado, descendido en esos 40 días. Entonces, resucita, espera a ver a María, espera a presentarse y dar un mensaje para después subir al cielo. Esa es una de las interpretaciones, porque no hay una interpretación oficial en cuanto a esta frase, pero sí podemos ver sus palabras, aún no he subido a mi Padre. Entonces es una cuestión de tener muy claro el contexto para poder interpretar esto, ¿verdad? Ok. Ahora, ese es el segundo punto. Primero, tiene un cuerpo físico. Segundo, él debe presentarse delante del Padre, ha resucitado, y esto para que el nuevo pacto pues tenga ese funcionamiento, que ya Juan y Pedro están creyendo. José de Arimatea y Nicodemo ya han tomado valor. Tras la muerte de Jesús hay cambios. Ahora, tercero, Jesús llama a los suyos hermanos. El término amigos ha quedado en el pasado, pues se aplicaba antes de su muerte y resurrección. ¿Por qué? Porque ahora hay un nuevo pacto, un nuevo nacimiento, y pronto ellos recibirán al Espíritu Santo. Es decir, si antes no nacían de nuevo, no podían ser hermanos, podían ser amigos, y ese era lo más a lo que un ser humano podía aspirar. Pero ahora que Jesús ha resucitado, ya hay nuevo nacimiento,
los que han creído en él, podríamos decir en qué momento Juan nació de nuevo, al ver los lienzos. Él nos da testimonio, lo vio, creyó y nació de nuevo. Jesús ya resucitó, ya está el nuevo pacto, aunque tiene que ascender al cielo él, pero ya hay un nuevo nacimiento y pronto ellos recibirán el Espíritu Santo. Así es como toma sentido Romanos 8:29, vamos a ver, y Hebreos 2:11. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ok, entonces, Dios está haciéndonos a la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito o el mayor o superior entre muchos hermanos, pero Él ya nos llama hermanos. Y Hebreos 2:11. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos. Ok, Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Entonces, ahora hay ese cambio. Ya no amigos, ahora hermanos. Ahora, ese es el tercer punto. Bueno, no sé si estos puntos hay alguna pregunta. El cuarto, ahora Dios es definitivamente nuestro Dios, porque dice, subo a mi Padre, que es el Padre de ustedes. Hace esta separación. Dice, y a mi Dios, que es el Dios de ustedes. Entonces, ahora Dios definitivamente es nuestro Dios. Esto es solo para los creyentes en Cristo. Vamos a ver Hebreos 8:10 y después Juan 16:20 al 22. Hebreos 8:10. Porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ok, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya está estableciendo las palabras del nuevo pacto, las está tomando Jesús. Subo a mi Padre, que es el Padre de ustedes, a mi Dios, que es el Dios de ustedes. O subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Ok, María Magdalena fue y anunció a los discípulos, Las nuevas. he visto al Señor. He visto al Señor. Ok. He visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Ahora, una cosa es indudable. Habiendo pasado por el momento del martirio y de la cruz, donde Jesús se entregó, ahora Dios nos alienta grandemente con este hermoso relato. Es decir, uno pasa por el relato de la muerte de Jesús, aunque entendemos su sentido. Esto, bueno, pues finalmente conmueve nuestros corazones, pero ahora nos alienta grandemente con este relato. Jesús ha resucitado. La tristeza de los corazones se ha transformado en gozo, tal como él mismo lo había dicho a sus discípulos en 16:20 al 22. Juan 16:20 al 22. En verdad les digo que llorarán y se lamentarán, pero el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Cuando la mujer está para dar a luz, tiene aflicción porque ha llegado su hora, pero cuando da luz al niño ya no se acuerda de la angustia por la alegría de que un niño haya nacido en el mundo. Por tanto, ahora ustedes tienen también aflicción, pero yo los veré otra vez y su corazón se alegrará y nadie les quitará su gozo. Ok, entonces, ya viene este gozo, ¿cómo dice al final? Porque no dejo ir la moto. El último versículo. Por tanto, ahora ustedes tienen también aflicción, pero yo les veré otra vez y su corazón se alegrará y nadie les quitará su gozo. Yo les veré otra vez y su corazón se alegrará y nadie les quitará este gozo. Jesús ya lo había anunciado a los discípulos y ahora llegó el momento de ese gozo. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Bueno, Rudy, de las preguntas que comentabas, sí. Queda entonces el hecho de que no hay una interpretación definida en cuanto a esta frase.
Ok. Sí. Bueno, pues vamos a orar entonces para terminar. Vamos a dar gracias a nuestro Dios, gracias por este estudio. Padre, agradecemos tu cuidado y tu bondad para con nosotros, lo que tú nos concedes. Gracias, Señor, por esta noche y por permitirnos meditar en tu palabra y sobre todo por la resurrección de tu Hijo Jesucristo, porque estas son las noticias que le dan sentido a nuestra vida como cristianos, Señor. Padre, que seamos alentados, animados por este hecho, que Jesús ha vencido la muerte, ha resucitado y ahora nosotros tenemos esta confianza de que por lo tanto tenemos vida eterna en Cristo que ha resucitado. Te pedimos porque tú sigas obrando en el corazón de cada uno, que enfoquemos nuestra vida en tu palabra, que enfoquemos nuestros corazones en ti, líbranos de todo afán, Señor. Permítenos caminar contigo, Padre, tener una mente ubicada en tu palabra y seguir creciendo en Cristo. Te damos muchas gracias por este tiempo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Pues muchas gracias, hermanos, gracias a quienes nos ven por internet. Y les esperamos la próxima semana y también el domingo en el culto a partir de las 12. Dios